Al mensaje de hoy le pusimos por título Una ambición santa. La palabra ambición no es una palabra que solemos usar para describir a creyentes. Generalmente pensamos en la ambición como algo malo, algo no deseable en un creyente. Pero bíblicamente sí hay ciertas cosas que debemos ambicionar y fijarnos como metas si estamos en Cristo. Algo que ambicionamos es algo que procuramos, algo que perseguimos como meta en la vida. El mundo ambiciona hacerse rico, ambiciona ser exitoso, ambiciona ser admirado y alabado por los demás. Puras cosas que el creyente no debe buscar, ¿no? Pero existen ambiciones santas que pueden y deben reemplazar las ambiciones pecaminosas de este mundo. Y hoy vamos a ver una de ellas con la ayuda de Dios. Así que los invito a buscar en nuestro pasaje inicial que está en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer 2 Corintios 5, 9. 2 Corintios 5, 9. Dice, por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo o nuestra ambición, dicen otras versiones, es serle agradables. Vamos a orar y encomendarnos al Señor para pedirle nuevamente su ayuda y su gracia esta tarde. Padre, estamos aquí por tu buena voluntad hacia con nosotros, por tu amor, por tu fidelidad. Sabemos, Señor, que hace 2 semanas en tu providencia fue imposible estar aquí. Te damos tantas gracias, Padre, y hemos estado dándote gracias porque todo se ha puesto en orden de nuevo, porque tenemos de nuevo este privilegio de reunirnos en torno a tu palabra en este lugar que tú has provisto para este cuerpo local. Sabemos, Padre, que la iglesia no es el edificio, son los creyentes que has unido en Cristo, y te damos gracias, Señor, por esta iglesia, esta antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de Ciudad Neza, Padre, con tantas almas alrededor aún necesitadas del Evangelio, necesitadas de conocerte, necesitadas de tu verdad, Padre. Te pedimos que muchos años más, por generaciones, Padre, sostengas este lugar, que tu verdad siga siendo predicada, que tú sigas siendo exaltado. Y te pedimos el día de hoy por nuestro tema, Padre. Es un tema que requiere autoexamen, que nos analicemos con honestidad a la luz de la palabra, que analicemos nuestros motivos, el por qué actuamos, por qué caminamos, por qué hablamos, por qué hacemos las cosas, Padre. Deseamos el día de hoy que tú seas exaltado, que nosotros menguemos ante tu luz y tu gloria. Te pedimos que ayudes a este pobre predicador, que yo no sea un estorbo, Padre, para la verdad de tu palabra. Y te rogamos que tú hagas la aplicación a cada vida y cada corazón que solo tú puedes hacer, que tú continúes la obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto inicial, Pablo le dice a los corintios que en cualquier estado y en cualquier situación, su ambición o su meta es agradar a Dios. Ahora, el cómo se ve eso en la vida del creyente es un tema muy amplio. Podríamos abordar muchos aspectos de la santidad, muchos aspectos de la vida piadosa que empatan con esta meta que tenía Pablo. Pero hoy lo que quiero hacer es conectar esta meta de Pablo con una meta que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista expresa su meta o su anhelo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, de la siguiente manera. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta meta de Juan
que él reconocía incluso como algo necesario. Es una meta santa que ha de tener cada creyente verdadero sobre la faz de la tierra. Y vamos a pasar el mensaje de hoy entendiendo qué significa y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Lo primero que tenemos que decir es que esta es una de las declaraciones más antinaturales jamás pronunciado por un hombre natural. Es algo que obviamente choca con la ambición y el deseo natural del hombre. Todos nosotros por naturaleza buscamos promovernos y ponernos en el primer lugar. De hecho, lo vemos por todos lados, ¿no? El deportista va, anota el gol y ahí está. Yo soy el number one, ¿no? Yo soy el número uno. Yo soy el mero mero. Eso es lo que buscamos por naturaleza. Lo que nos viene natural es decir, yo tengo que crecer. Es necesario que yo crezca y que todos los demás mengüen o disminuyan en comparación conmigo. Ese es el deseo natural del corazón humano, lo queramos reconocer o no. Hoy día es algo tan aceptado el ser ambicioso que muchos lo reconocen abiertamente, no tratan de esconder el hecho de que son ambiciosos. Para el mundo ya es aceptable ambicionar gloria y éxitos y alabanza. Las ambiciones que tiene casi cualquier persona en cualquier esfera o ámbito son, primero, el ser aplaudido y reconocido, brillar ante los ojos de los demás por sus aportaciones en cualquier cosa, en cualquier tarea, en cualquier actividad. Un aplauso a fulanito que hizo esto. Un aplauso a perenganita que aportó tal o cual. Lo vemos por todos lados. Segundo, entonces primero, ser aplaudido y reconocido. Segundo, controlar y dominar. Todo mundo ambiciona ser la persona que controla, en el hogar o el trabajo o hasta en la iglesia. Queremos tener la última palabra en las decisiones. O si no la última palabra, por lo menos ser consultados en cada decisión que se toma. Quiero que mi opinión cuente, que mi voz pese, que a mí me tomen en cuenta. Y tercero, aunque estos realmente no los puse en un orden de importancia, no lo vean así como que primero en importancia, segundo no, pero tercero en la lista, todo mundo ambiciona hacerse de un nombre, hacerse de una reputación en esta vida y este mundo. Queremos que otros digan, él es sabio, ella es capaz, él sí sabe, él sí es competente, ella es talentosa. Amigos, este tipo de cosas fluyen naturalmente del corazón humano. Y hoy día todo el mundo simplemente lo acepta como parte natural de la vida. Ya los inconversos ni lo intentan disimular, ya ni les da pena exponer sus ambiciones y su soberbia. Esa es una gran parte del por qué existen las redes sociales. Las motivaciones atrás de la mayoría de lo que las personas publican en sus redes sociales son, véanme a mí, exáltenme a mí, envidienme a mí. Si tú navegas las redes sociales de casi cualquier persona en este mundo, todo lo que publican gira en torno a la autoexaltación. Y para el mundo eso es aceptable. Es normal, ¿no? Lo vemos cuando presentan a cualquier ponente en una conferencia. Pasa el ponente y casi que tenemos que esperarnos 30 minutos en lo que hablan de todos sus logros y todas las cosas que hizo y la gran persona que es. Y dices, bueno, yo venía a escuchar la conferencia, ¿no? No a que le hicieran un altar a este cuate antes de que hablara. Lo vemos en cualquier conferencia, lo vemos leyendo cualquier currículum.
y en cualquier entrevista de trabajo. Y lo queramos reconocer o no, todos de una forma u otra lo hemos dicho y lo hemos pensado. Yo debo crecer, yo quiero crecer. Yo quiero honra, yo quiero reconocimiento, yo quiero alabanzas. Aún en cosas y acciones al parecer buenas o al parecer altruistas, está esta motivación atrás muchas veces. Si ayudo, quiero que me reconozcan. Quiero que remarquen mi participación. Que no quiero participar de manera anónima. Quiero estar ahí en la lista de los agradecimientos, en la lista de los aplausos, que me reconozcan públicamente. Quiero que me reconozcan, quiero que remarquen mi participación. Si hago una donación, quiero que otros lo sepan. Naturalmente nos molesta que otros no nos exalten y que otros no noten mi rol y mi participación. Aún en cosas como servicio al Señor, imagínense. O sea, servicio al Señor, lo que hacemos supuestamente por puro amor, por pura gratitud, por puro deseo de ser útiles en el reino de Dios. Surgen estos deseos en el corazón, aún de los creyentes. Y lo único que puede realmente cambiar esta ambición natural pecaminosa que todos tenemos es la gracia de Dios obrando en nosotros. Primero en la conversión y después en la santificación progresiva. Es lo único que puede parar esta búsqueda de gloria personal y la soberbia natural que todos tenemos en nuestro corazón. Aún creyentes de muchos años siguen luchando con estas cosas. Entre más Dios usa a un creyente, en teoría, más lucha con esta tentación que surge en su corazón. Hermanos, prácticamente todos tenemos un concepto inflado de nosotros mismos. Todos nos sobreestimamos, no nos subestimamos, todos nos sobreestimamos en alguna medida. Algunos son más atrevidos para mostrarlo, otros tienen un poquito más de reparo, ¿no? Otros lo esconden más. Pero todos vivimos así, buscando nuestra propia gloria en esta vida, a menos que Dios haga algo para salvarnos de nosotros mismos. Solo la gracia de Dios en el corazón puede cambiar y transformar nuestra ambición pecaminosa de exaltarnos a nosotros mismos a una ambición santa de serle agradables. Como ya lo dijimos, aún estando en Cristo, esto sigue siendo una piedra de tropiezo en nuestra batalla por matar el viejo hombre y crecer en santidad. Esta declaración de Juan que ya leímos pone a prueba aún a los creyentes. Nos pone a prueba profundamente. Nos obliga a examinar profundamente nuestro corazón para ver si nuestra ambición es igual a la que tenía Juan el Bautista. Juan veía esto no solo como una meta, lo veía como una necesidad. Juan dijo, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Es algo imprescindible, es algo que necesita pasar, que debe pasar. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Realmente podemos decir que nuestro deseo es que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, mientras que nosotros somos opacados por su gloria, por su resplandor? ¿Realmente está bien para nosotros que pasemos a segundo plano? ¿Podemos decir que vivimos y actuamos de una manera que es consistente con esta meta? ¿Es nuestra ambición menguar, desaparecer ante el brillo de la gloria de Cristo? ¿Es nuestra ambición, nuestra meta? Juan el Bautista, al pronunciar estas palabras, no privadamente, sino ante el mundo y aquí registrados para toda la posteridad, para la eternidad, al pronunciar estas palabras,
Juan da evidencia de gran gracia presente en su corazón por obra del Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede realmente decir estas palabras, y no solo decirlas, sino desearlas en su corazón, a menos que Dios obre en él. Establecer y perseguir en tu vida la meta de que Cristo crezca y tú disminuyas, solo lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Nadie quiere esto naturalmente. Nadie. No, hermano, yo sí, desde chiquito. No, perdón, no te creo. No te creo, a la luz de la palabra no te creo. Así que con esa introducción, queremos hacer dos cosas en el tiempo que nos resta. Primero, queremos ver cómo se manifestó esta meta en la vida de Juan el Bautista. Y en segundo lugar, vamos a esforzarnos por contestar qué implicaciones tienen estas palabras para mi vida, de manera personal. ¿Cómo puedo yo perseguir esta meta? ¿Cómo puedo yo reflejar que esto está pasando en mi vida? Para gloria de Cristo. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Es importante recordar brevemente quién era Juan, porque eso da aún más impacto a esta meta, a este anhelo santo que tenía. Juan el Bautista ocupó un puesto y un ministerio único. Cumplió con un rol y misión que nadie más ha tenido y nadie más tendrá. Fue el único precursor del Mesías. Cristo mismo dijo de Juan que era más que un profeta. Leemos en Lucas 7:26 que cuando Cristo pregunta a las multitudes quién o qué era Juan el Bautista, Él mismo les pregunta y Él mismo les contesta. ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Y hay un pasaje paralelo en Mateo 11:11 que lo dice un poco diferente. Dice, entre los nacidos de mujer, entre los que nacen de mujer, ¿no se ha levantado otro mayor que Juan? Entonces Cristo mismo identificó a Juan como el mejor o el mayor de los hombres que habían nacido hasta ese momento en la historia, excluyendo obviamente a Cristo mismo, el Dios hombre. Pero lo que nos interesa es que entre los hombres mortales, Juan no tenía rival. Era el más grande, era el mayor. Cristo mismo lo dijo, no hay lugar a dudas. Ocupó un lugar único, como el heraldo que preparó el camino para la llegada del Rey y Mesías. Fue alguien que los judíos habían estado esperando desde los tiempos de Isaías. Leemos en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, enderecen calzada en el desierto a nuestro Dios. Juan era este hombre, era el cumplimiento de esta profecía. Y más adelante en Malaquías, en los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, encontramos otra profecía sobre él. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Hermanos, cuando llegó Juan, Israel llevaba 400 años esperándolo. O sea, imagínense eso. Si esta profecía se hubiera escrito hoy, pues ya lo estaríamos esperando y todos nosotros nos moriríamos y otras 6 o 7 generaciones completitas, todas se morirían antes de que llegara este hombre profetizado. 400 años esperando a este hombre. Israel pasó de tener profetas con cierta regularidad, o sea, no pasaban tiempos de silencio tan extensos. Pasaron de que había profeta cada cierto tiempo a que 400 años, nada. Silencio de parte de Dios.
Y además de estas declaraciones de Cristo y estas profecías de Isaías y Malaquías, de nuevo se remarca el impacto de Juan en la profecía de su nacimiento, dada a su papá, Zacarías, por el ángel Gabriel. Vamos a leerlo rápidamente en Lucas 1:13. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, habla de la consagración aquí, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Todo el mundo en Israel reconocía: no, Elías, no, él fue el que trajo fuego del cielo y confrontó a los profetas de Baal. Elías era como el gran profeta de Israel. Y Cristo dice, aquí en la profecía el ángel dice: con este mismo espíritu, con este mismo poder de Elías va a venir Juan el Bautista para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido, un pueblo dispuesto. Dios mandó a alguien que preparara los corazones, que comenzaran a anunciar la venida del Rey. Así que Juan era un hombre muy esperado. Cuando Juan llegó, causó gran conmoción en Israel. Después de 400 años, por fin hay un nuevo profeta en Israel. Por fin hay un nuevo mensajero de parte de Dios. Su mensaje fue: el reino de Dios se ha acercado. Prepárense. Prepárense porque el reino de Dios se ha acercado. Y muchos hicieron caso. Muchos lo hicieron. Muchos se arrepintieron, muchos confesaron sus pecados, muchos fueron bautizados. Durante su ministerio todo el mundo quería ver a Juan. Todo el mundo quería ver a Juan. O sea, esto es algo que en un sentido casi siento que no tenemos comparación en nuestra vida moderna, porque podemos decir, bueno, pues vino tal artista, ¿no? Al Foro Sol, o creo que ya ni se llama el Foro Sol, pero vino tal artista y ese día vemos que el tráfico está desquiciado y quién sabe cuántos. ¿Qué está pasando aquí? Ya prendes el radio, no, es que está el concierto de tal o cual. Pero pues es un pequeño porcentaje de la ciudad, es un pequeño porcentaje de la nación que está yendo y está interesado por ver a esa persona. No, aquí toda la nación estaba interesada en esto. Todo Israel estaba interesado en Juan. Juan estaba en boca de todos. Pero la culminación de este gran ministerio que Dios le dio vino de manera repentina. De un día a otro se acabó este ministerio de Juan, cuando identificó públicamente al Mesías, quien acudió a ser bautizado por él. Juan tuvo el privilegio de decirles a todos sus oyentes y a todos sus seguidores: este es, ya llegó de quien les hablaba, aquí está. Este fue un momento tan grande, tan glorioso, porque la nación llevaba 400 años esperando a Juan, pero llevaba desde el Génesis esperando al Mesías. La llegada del Mesías era algo muchísimo más grande que la llegada de Juan. Difícilmente podríamos sobreenfatizar lo que pasa aquí. Y Juan ve a Jesús que viene hacia él en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día fue la culminación de su ministerio, como heraldo, así, en un día. De ahí en adelante vino un gran cambio a la vida de Juan. A partir de ese momento, que fue la cumbre de su vida, se dedicó a animar a sus discípulos a seguir a Cristo. No me sigan a mí, síganlo a Él. Sigan a Cristo en vez de seguirme a mí. Les dijo: a mí ya ni me hagan caso, ya ni me vean.
Él está aquí, olvídense de mí. Llegó el Mesías. Síganlo a Él. Y en cuanto a los que especulaban y se preguntaban si Él era el Cristo, Juan siempre fue pronto a despejar sus dudas. Siempre fue pronto a despejar sus dudas. Nunca dijo, bueno, no pasa nada si se quedan con la duda por un rato, porque muchos tenían esa duda. A lo mejor Juan es el Cristo. A lo mejor Juan es el Mesías. No, nunca permitió eso Juan. Nunca dio cabida a eso, ni por un ratito. Juan no esperó la venida de Jesús para confesar la verdad. Desde antes de su llegada, les advertía y les predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Esto es Marcos 1:7. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. La tarea más humilde, la tarea de un esclavo, quitar las sandalias, lavar los pies. Juan dice, yo no soy digno ni de hacer eso con este Mesías que viene, que he estado anunciando. Yo no soy digno ni de quitarle los zapatos a Cristo. Y en Juan 1:19 leemos, este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle. Juan 1:19. ¿Qué le preguntaron? ¿Quién eres tú? Ya no se conformaron con especulación estos hombres. Le preguntaron directamente. Y su respuesta, versículo 20, Juan 1:20, Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Pero a pesar de esto, a pesar de que Juan siempre lo dejó claro desde el principio, es curioso que continuó teniendo discípulos aún después del bautismo y el comienzo del ministerio público de Jesús. Sin duda Juan los animó a seguir a Cristo en lugar de seguirlo a Él y permanecer con Él, ya lo leímos. Pero los hombres son tardos para aprender. Y algunos se aferraron a continuar como discípulos de Juan. Y leemos en Juan capítulo 3, versículo 26, que algunos de estos discípulos que aún lo seguían después de la llegada y la identificación pública de Cristo, algunos de esos discípulos que aún lo seguían, acudieron a Él con una preocupación, con una pregunta. Incluso acudieron a Él con una especie de queja. Leemos en Juan 3:26. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí está bautizando y todos van a Él. Oye Juan, ¿no te tocaba eso a ti? ¿No eras tú el único que podía bautizar? ¿No era tu tarea, tu labor, tu privilegio bautizar? Te están pasando por alto. Alguien está brillando más que tú. Evidentemente sus discípulos eran celosos de la fama y la gloria de Juan. Porque en pocas palabras le dicen, Juan, tu popularidad está bajando. Jesús de Nazaret te está rebasando. Tienes que hacer algo, tienes que lanzar alguna nueva iniciativa para reconquistar a tus seguidores. Alguna nueva campaña de marketing, ¿no? Alguna nueva idea publicitaria. Y sin duda esta fue una tentación del diablo. La tentación a buscar su propia gloria. Y eso pasa con cualquier creyente que es utilizado por Dios en cualquier ámbito y cualquier esfera. Si Dios te empieza a usar tantito, el diablo empieza a tentarte a buscar tu gloria, en vez de buscar la gloria de Dios. Eso es lo que estaba pasando con Juan, la tentación a buscar su propia gloria, la tentación a pensar que estaba en competencia con su Señor. Pero Juan rechazó la carnada, rechazó de inmediato la tentación que venía por boca de estos discípulos.
Nos recuerda un poco a la ocasión cuando Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Juan no dio ninguna oportunidad a estos discípulos y la tentación que le traían. Le cerró la puerta en la cara por completo. Leemos su respuesta en Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada. Ningún hombre puede recibir nada. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Talentos, oportunidades, tiempo, salud, riqueza, posesiones, todo nos es dado. Ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Juan entendía que Cristo no podía tener la audiencia y la fama que tenía, que estaba alcanzando, a menos que Dios se la diera. Les dice, este honor y esta gloria de Cristo que va en aumento es lo que tenía que pasar. ¿Ya olvidaron lo que les dije? Les recuerda en el versículo 28, Juan 3:28, ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y vemos en el siguiente versículo esta ilustración tan clara que les da. En Juan 3:29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. Juan les dice a estos cuates que vienen a preguntarle y a reclamarle, yo ya no soy un actor en el drama. Yo ya solo soy un observador. Antes mi rol era ser la voz que clama en el desierto. Pero ahora dice, ya llegó Cristo, escuchen su voz. Mi rol ahora es seguirlo a Él y escucharlo a Él. Y es importante recalcar que esto no era algo triste para Juan. Juan estaba feliz con el orden de las cosas. Estaba gozoso con el plan de Dios. No se hacía al lado a fuerzas. No lo tuvieron que bajar arrastrando del estrado, ¿no? Como lo vemos con cierta frecuencia en este mundo, ¿no? De repente alguien se sube al estrado, no quiere dejar de hablar y ya le cortan el micrófono, ya se van a comercial, no se quiere bajar. Juan con gozo se hizo a un lado para que brillara el Mesías. Se deleitó en que Jesús ocupara el primer lugar y Cristo dijo de él en Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes se regocijaron por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Con la llegada de Cristo, el trabajo de Juan se acabó. Una vez que llega el Rey, el heraldo se desvanece, pasa a segundo plano. Una vez que llega el Rey, nadie anda preguntando, oigan, ¿y el que anunció la llegada del Rey? ¿Dónde está? No, el heraldo se vuelve invisible, se vuelve un espectador más. Y el gran ejemplo de Juan es que eso no lo decepcionó, no lo decepcionó. Más bien esa siempre fue su meta, como lo dice nuestro texto. Juan veía su paso a segundo plano como algo necesario. Decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Una forma de ilustrar lo que pasó con Juan es pensar en Él como una estrella. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver estrellas en un lugar realmente remoto, ¿no? En el campo, en el desierto, sin contaminación de luz artificial. En esta gran ciudad ves como 3, 4 y la mayoría son planetas, ni siquiera son estrellas. No alcanzamos a ver mucho en esta ciudad enorme. No sabemos mucho acerca de las estrellas, pero si alguna vez han tenido alguna oportunidad de ir a un lugar remoto, saben que las estrellas son espectaculares. Yo me acuerdo de joven, la primera vez que pude presenciar esto, nos fuimos de campamento con unos tíos y yo me quedaba así, nada más viendo
decía, esto nunca lo había visto en mi vida, ¿no? No sabía que esto estaba ahí. Antes, en los tiempos de Cristo, pues todo el mundo ve, esto era normal, pero para nosotros es algo que ni conocemos, no lo vemos. Yo he tenido muy pocas oportunidades de verlo porque realmente tienes que ir a lugares muy remotos para escapar de la contaminación de luz que generan las ciudades. Pero aún en esos lugares, por muy brillante que sea una estrella, ¿qué pasa cuando sale el sol? La luz del sol opaca y hace invisible a cualquier estrella. Por muy brillante que sea, cuando sale el sol ya no se ve. La luz de una estrella vista desde la tierra es nada ante el sol, ante la luz del sol. Físicamente ahí está. No se ha movido la estrella, no se ha ido a ningún otro lugar, ahí sigue. Pero su luz ya es invisible para nosotros. Ya menguó. Y pasó exactamente lo mismo con Juan. Cuando se encendió la luz del Mesías, la luz de Cristo. Juan fue una luz brillante en este mundo por un tiempo, en los propósitos de Dios, pero una vez que se reveló su Hijo, Juan necesariamente menguó y disminuyó, desapareció. A partir de la identificación pública del Mesías por parte de Juan, la luz de Cristo crece y crece. Lo vemos en su ministerio público, lo vemos en su obra redentora en la cruz y aún más en su resurrección y su ascensión. Y la gloria de Cristo sigue creciendo hoy. Es cada vez mayor, con cada alma conquistada, con cada gran meta alcanzada por su reino. La gloria de Cristo crece y crece y crece. No ha dejado de crecer. Pero en contraste al crecimiento de Cristo, las Escrituras nos narran del decremento de Juan. Nos narran cómo menguó. Al poco tiempo de la llegada de Jesús, Juan fue echado en prisión por denunciar los pecados de Herodes. Y aunque este no es nuestro tema, un breve comentario. Los creyentes sí debemos de analizar a nuestro gobierno. Sí debemos de identificar si lo que están haciendo está conforme a este libro o no. Y si creen que no, pues Juan fue echado a la cárcel por denunciar los crímenes de su gobierno y su gobernante. Debemos de analizar, no debemos de simplemente decir, no, yo no quiero hablar de nada de eso, yo no sé nada de política, No. Claro, tenemos una tarea mucho más importante, llevar el evangelio, predicar la palabra. Hay personas que se desvían, ¿no? Y creen que el creyente, su misión principal es volverse activista político, algo pues no. Tenemos algo mucho más importante que eso. Pero debemos de analizar a nuestro gobierno, debemos de votar por el mal menor con la Biblia en mano. Y aquí tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Entonces, Herodes cayó la voz de Juan y lo echó en prisión. En prisión sus seguidores no le podían seguir, los pocos que quedaban ya no le podían seguir. Y al final Herodes mandó al verdugo. Juan menguó de una manera literal, disminuyeron su estatura, le quitaron su cabeza, mandaron al verdugo para acabar con su estancia terrenal. El gozo de Juan fue ver a Cristo en aumento. Eso lo dejó satisfecho. Y esa debe ser nuestra ambición. A eso vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Esa debe ser nuestra ambición, nuestra meta. El aumento, el crecimiento de la gloria de Cristo, la exaltación de Cristo, debe llenarnos y satisfacernos a nosotros. Para eso estás en este mundo. No, yo estoy en este mundo para esto y para esto. No, creyente. Si Dios te tiene en este mundo, es para exaltar a Cristo con tu vida, en todas las esferas de tu vida. Para eso sigues vivo. Si no, ya Dios ya no te tendría aquí. Ya te habría pasado a la eternidad. Eso nos debe llenar
y satisfacer, que Cristo brille, que Cristo sea exaltado, que Él crezca y yo mengüe. Entonces, en el tiempo que nos resta, vamos a considerar qué significa esto para cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué implicaciones tiene Juan 3:30 para mi vida? Vamos a ver algunas de las formas en las que somos tentados a buscar nuestra gloria en vez de la gloria de Cristo. Algunas de las formas en que buscamos robarle gloria a Cristo en vez de ambicionar y buscar que Él crezca y yo mengüe. La primera forma en la que podemos tratar de robarle gloria a Cristo es cuando queremos que Cristo sea glorificado, pero de paso queremos obtener algo de gloria personal. Queremos que Cristo sea glorificado, pero de paso yo también quiero tener un poco de gloria para mí. Esto es un poco como los seguidores de Juan, que estaban preocupados porque Cristo estaba brillando más que Juan. Estaban preocupados porque Juan estaba menguando y Cristo estaba creciendo. ¿Por qué les preocupaba que menguara Juan? Porque entonces ellos también menguaban. Si la fama de Juan disminuía, si los ojos se quitaban de Juan y se cambiaban a Cristo, la gloria de sus discípulos disminuía también. Es muy fácil caer en esta tentación, hermanos. Decimos que estamos buscando la gloria de Dios. De hecho, lo ha comentado muchas veces el hermano Tomás, ¿no? Hablar de eso y decir, todo es para la gloria de Dios y estamos buscando la gloria de Dios. Debemos de ser muy cuidadosos cuando decimos eso. Debemos examinar nuestros motivos, porque es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil que sea verdad, que eso realmente sea lo que nos mueve y el motor atrás de lo que estamos haciendo. Es muy fácil hablar así, y muchas personas lo hacen en muchas iglesias falsas, pero no es verdad. Decimos que estamos buscando la gloria de Dios, decimos que nuestro servicio es todo para Él, para que Él sea exaltado, pero muy en el fondo nos molesta si a nosotros no nos toca un pedazo de la gloria. Nos molesta si otros hermanos no nos dicen, muy bien hermano, qué buen trabajo, qué buen comentario hermano, qué buena oración te aventaste hace rato. Spurgeon tenía la costumbre de que cuando pasaban a felicitarlo después de que predicara, les decía, sí, el diablo también ya me lo comentó. Lo que me estás diciendo también me lo dijo ya. Decimos que estamos buscando la gloria de Dios, pero nos molesta si no hay algo de gloria ahí para nosotros también. Queremos sentir que otros nos admiran, que otros nos consideran grandes. Nos basta que Cristo sea, no nos basta que Cristo sea exaltado mediante el servicio anónimo de sus esclavos. Nosotros somos esclavos de Cristo. Debemos de estar contentos con servir de manera anónima, como sus esclavos. No nos basta que nadie nos reconozca, aunque nadie nos reconozca y seamos invisibles, Dios sea alabado, eso no nos basta. Queremos salir en la foto. Queremos ser reconocidos por nuestros esfuerzos y nuestras aportaciones. Muy fácil caer en esta tentación, hermanos. Entonces, una buena pregunta para hacernos en todo lo que hacemos es, ¿me basta que Cristo sea exaltado, aunque nadie me note a mí? Pregúntatelo. Aunque nadie te diga nada, aunque nadie te felicite, ¿te basta que Cristo sea exaltado en tu vida y lo que estás haciendo? Con eso puedes ser feliz, puedes tener gozo, puedes estar contento. Nadie dice nada, nadie se da cuenta. Por eso la oración es una de las formas de servicio más puras. Porque a menos que seamos como el fariseo que se paraba ahí enfrente de todos y hablaba, oraba en voz alta para que todos escuchaban lo que estaba diciendo. No,
Hemos de orar en secreto, en privado. El único que ve lo que estamos haciendo es Dios. Debe ser así. Otra ilustración de esto sería cuando tenemos invitados en la casa. Nuestra esposa se la pasa todo el día cocinando y preparando, ¿no? Se para temprano, asea toda la casa, los baños, recoge todo, deja todo impecable, sirve un festín y todo el mundo empieza a decir, hermana, estuvo riquísimo, nos encantó, pásanos la receta, ahí están las hermanas y preguntándole y que cómo el postre y cómo lo hiciste y dónde compraste la carne. Pero el esposo a mí nadie me ha dicho nada. Pues yo a la hora del súper y todo, pues yo puse, ¿no? Y estuve macheteándole ahí horas extra todo el fin de semana para invitar a los hermanos. A mí nadie me ha dicho nada. Entonces tengo que decir, yo hice la sopa. Yo puse la mesa. Ridículo, ¿no? Igual de ridículo es cuando queremos robarle la gloria a Dios, hermanos. Igual de ridículo. Juan se veía como un instrumento, no un fin. Cuando uno de nosotros es un instrumento y solo Dios es el fin de todo, cada uno de nosotros, es un instrumento y solo Dios es el fin de todo. Y así se veía Juan, así él se consideraba. Así se consideraba también Pablo. Leemos en Romanos 14:7. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Esta debe ser la meta, esta debe ser la ambición del creyente. Hace unos años escuché un ejemplo que es de ayuda para entender esto. Un hermano contó que lo invitaron a una especie de sesión grupal y el gran punto de la sesión era que el creyente tenía que analizarse, conocerse a sí mismo. Entonces armaron ahí una dinámica, ¿no? Y le dieron a cada participante un vasito de papel, de estos que son para café. Y les pidieron que doblaran y formaran el vaso de tal forma que fuera una representación de cómo se veían a sí mismos. Como que en esta reunión a la que fue este hermano tenían algunas influencias no bíblicas, ¿no? Medio de psicología y etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces marcaron el inicio de la actividad. Pero este hermano, en vez de ponerse a trabajar en su vaso, pues se quedó así nada más viendo, ¿no? Volteando a ver qué estaban haciendo todos los demás. Uno estaba haciendo una figura de origami, ¿no? Con su vaso. Miles de dobleces. Otro estaba transformando su vaso en un avioncito. Y por fin lo que decidió hacer el hermano que narra la historia fue simplemente perforar la base de su vaso. Entonces quedó como con un tubo, ¿no? Nada más le quitó la base a su vaso. Cortó el fondo del vaso, dejando como un tubo abierto de ambos lados. ¿Cuál era su lógica? El creyente solo es un instrumento. Cada creyente solo es un canal, una tubería a través del cual puede fluir la verdad y los propósitos de Dios. Y así nos deberíamos de ver todos. Solo somos instrumentos para los propósitos de Dios en este mundo. Leemos en 1 Corintios 4:1 las palabras de Pablo. Dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Pablo no decía que todo hombre nos considere como grandes maestros y dueños de los misterios de Dios. Dice que todos nos consideren como siervos y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. En su caso personal, a Pablo le correspondía ser mayordomo de la palabra, pero todos somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha prestado.
Nada es nuestro. No merecemos gloria por nada de lo que Dios nos ha prestado. Pablo fue usado de maneras tremendas como un instrumento útil en el reino de Dios. Pero una de las pruebas que tenemos de que él, como Juan, tenía esta misma ambición de que Cristo fuera exaltado y él menguara, es la sencillez y la discreción con la que habla de su visita al cielo. Hermanos, ¿cómo describimos nosotros nuestras experiencias más sobresalientes y nuestros logros más grandes en esta vida, en este mundo? Pues muchas veces tratamos de impresionar, ¿no? Queremos que otros vean lo grandioso que fue, lo glorioso que fue, lo tremendo. Pero vean cómo describe Pablo este privilegio que tuvo de visitar el cielo. Todos estos que me chocó un coche y me operaron y fui al cielo y luego escriben su libro, todos esos son mentirosos. Nadie está diciendo la verdad en todos esos libros, pero Pablo sí fue. Pablo sí vivió esto. Pero vean, visitó el cielo y lo describe todo en tercera persona. Nunca dice, yo vi, fui llevado al cielo y yo vi, a mí me fue revelado. No, dice, conozco a un hombre que fue al cielo. Conozco a un hombre que fue al cielo. Y dice en 2 Corintios 12:5, de aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo nos da como Juan un gran ejemplo. Y esto lo podemos ver también en su autodescripción de 2 Corintios 4:7. Aquí Pablo nos da su autodescripción. Nosotros no nos describiríamos, la mayoría de nosotros no nos describiríamos como Pablo se autodescribe. Dice en 2 Corintios 4:7, con todo, tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio en vasos de barro. Se describe a sí mismo y a los demás apóstoles como vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo se describe como un vaso de barro. Eso hoy día no nos genera mucho impacto. O sea, la simple descripción como un vaso de barro no nos genera el mismo impacto que le generaría a sus lectores en tiempos bíblicos. El barro hoy día tiene una connotación artesanal. Te vas a provincia, al pueblo mágico y pasas a la tiendita y allá están todas las cosas hechas de barro y pintadas bonito y todo. Tiene una connotación diferente, puede ser hasta de cierto lujo. Muchas cosas de barro son hechas a mano, artesanales, y no lo vemos como lo veían ellos en los tiempos de Pablo. En 2 Timoteo 2 hay un pasaje que nos ayuda a ponerlo en su debido contexto. Ahí Pablo da una ilustración de una casa y dice que en ella hay vasos de honra y deshonra. Un vaso de honra es algo usado para guardar lo valioso, lo excelente. Un vaso de deshonra es algo usado para guardar basura o desechos, para usar palabras no tan fuertes, ¿no? Y en el pasaje, Pablo dice que en esa casa los vasos de honra son de oro y de plata, pero los vasos de deshonra son de madera y de barro. Entonces, cuando Pablo se describe a sí mismo como un vaso de barro, se está describiendo en términos de un bote de basura. Pablo dice, solo soy un cesto de basura en el cual Dios depositó la gloria del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cómo pensamos y cómo hablamos nosotros cuando Dios nos llega a usar en algo? Pensamos, ¿es un milagro?
que Dios me haya usado en lo más mínimo? Dios te usó para algo, para compartirle a alguien, para servir de alguna manera en la iglesia, para lo que sea. Dios te usó. ¿Piensas, es un milagro? ¿Que Dios me haya usado en lo más mínimo? ¿Soy un esclavo inútil? ¿El último de sus siervos? ¿El peor de los pecadores? Dios me usó, pero realmente actuó a pesar de mí. A pesar de mis pecados, mis defectos. Prefiero no resaltarlo. Prefiero ni hablar del tema. Prefiero ser discreto, ni siquiera comentarlo con los demás. Algunos parece que lo único que sabemos hacer es contar y hablar de cómo Dios me usó para esto, todos los grandes éxitos que Dios ha obrado en mí, en las diferentes esferas en las que me muevo, y nos volvemos muy buenos para disimular, ¿no? No lo decimos tan abiertamente, nos da un poco de pena ser muy directos al respecto. Mejor no decir nada, mejor ni hablemos. En las muchas palabras hay pecado. Mejor ni hablemos. Es un error exaltarnos de esa manera. Eso no es buscar que Cristo crezca y yo mengüe. Dios nos usa porque Él es más glorificado al usar hombres débiles y pecadores. No porque seamos dignos de ser usados. Somos vasos de barro. Dios no suele usar a los más talentosos ni a los que el mundo considera los mejores candidatos. En 1 Corintios 1:27 Pablo dice que más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. A fin de que nadie llegue y diga, Dios me necesitaba. Fui indispensable en la obra del reino. Y cierra Pablo diciendo en el versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor, porque usa hombres tan imperfectos, tan llenos de defectos, para llevar a cabo sus propósitos. La gloria es de Dios porque te usa a pesar de lo que eres. De hecho, todos nosotros hemos de andar todo el tiempo pidiendo que no seamos un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Si regresamos al ejemplo de Juan, cuando Cristo vino para ser bautizado por Juan, vemos que Juan no tenía un autoconcepto inflado. Se reconocía como lo que era, un pecador, un mendigo espiritual. Leemos en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, pero Juan procuraba impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mucho bien nos haría imitar a Juan. Entonces, ¿cómo podemos perseguir más la meta de Juan? ¿Cómo podemos procurar que Cristo sea exaltado y yo mengüe? Pues podemos gozarnos en que Dios use a otros, en que Dios no me use a mí, sino que use a otros. Necesitamos tratar con un corazón que se molesta o se llena de envidia cuando Dios usa a otros. Yo recuerdo hace un tiempo, en una reunión, ustedes no saben con quién, ni en dónde, ni quiénes, no tienen ni idea. Pero recuerdo hace un tiempo en una reunión, nos pusimos de acuerdo a unas personas para hacer una reunión, cada quien llevaba un platillo de comida, regresando a los ejemplos de la comida. Y a mi esposa le quedó algo muy rico, algo muy bien,
Era un platillo gringo, algo que no se ve mucho en México porque no se acostumbra. Así que varios la felicitaron. Algunos le preguntaron por la receta. Pero también hubieron algunas personas a quienes eso les molestó. Algunas personas que se acercaron para hacer comentarios, para opacar, o como para hacer ver que era muy fácil preparar el platillo. Pues nomás le pones esto y esto y esto, ¿no? Está una persona, preparó algo, le están diciendo, oye, te quedó muy rico, y llega otro, ah, sí, pero pues es nada más tal y tal, ¿no? ¿Qué? Comentarios de ese estilo. No es necesario explicarlo más. Debemos dejar de vernos como en una competencia con otros hermanos y alegrarnos cuando Dios use a personas que no seamos nosotros a nuestro alrededor. Si nos molesta o nos llena de envidia que Dios use a otros, olvídate de decir que tu meta es que Cristo crezca y tú mengues. Olvídate de eso. No puede ser, no es compatible con esto. En Juan 21:22, cuando a Pedro le empezó a preocupar cómo Dios planeaba usar al apóstol Juan y cómo iba a morir y todo eso, empieza a preguntar, no, y a ver, ¿y qué onda con Juan? Cristo le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Eso es lo único que te tiene que preocupar. ¿Cómo estás siguiendo a Cristo tú? Olvídate lo que está haciendo de los demás, salvo que sea para alabarle y para darle gracias y para orar y pedir que Dios los use más. Que Dios los siga usando. No tenemos que preocuparnos por cómo Dios está usando a otros. Mejor preocupémonos por identificar y ser fieles en las oportunidades que nos está dando a nosotros, que nos ha puesto enfrente a nosotros. Tú no puedes aprovechar las oportunidades que todo creyente tiene. Hermano, yo no tengo oportunidad de servir a Dios. No tienes ni idea. Estás completamente equivocado si eso es lo que tú piensas. No podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da si estamos preocupados por el de al lado. Gocémonos cuando Dios usa a otros. En Filipenses capítulo 1, Pablo nos da un ejemplo de cómo vivía esto. A estas alturas, algunos habían caído en este error de querer competir con Pablo. El error de querer competir con otro creyente. Todos estamos compitiendo para mortificar, corriendo y compitiendo para mortificar mi propio pecado, para vivir mejor para el Señor que el día anterior. No estoy compitiendo con el hermano de al lado. El hermano de al lado tiene otras oportunidades, otros talentos, otra situación. Dios sabe lo que le ha dado a él. Tú estás compitiendo contra tu propio pecado, tu propia falta de piedad, de entrega, de amor. Y Pablo nos da un ejemplo de cómo vivía esto. Vamos a ver la reacción de Pablo ante estos que querían competir con él. Lo leemos a partir del versículo 15 en Filipenses capítulo 1. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, es decir, lo hacen bien motivados, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pero los primeros predican a Cristo por envidia y contienda. Lo hacen no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pensaban que como Pablo no podía predicar estando preso en la cárcel, iba a tenerles envidia. Ya quitaron a la competencia principal, ¿no? Ahora yo ya voy a ir a la plaza principal y voy a predicar yo, porque ya no está Pablo para que acapare aquí todos los foros y... No, hombre. Pensaban que Pablo iba a tenerles envidia o que iban a robarle la gloria que tenía cuando estaba afuera predicando. Pero ¿cuál fue su reacción?
Versículo 18. ¿Qué pues? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo y me regocijaré. Dios está usando al de al lado más que a mí. ¡Qué bueno! Regocíjate, como Pablo. Por último, otra forma de saber si me importa más exaltarme a mí mismo que a Cristo, se ve cuando me importa más parecer un buen creyente que ser un buen creyente. Esta es una terrible trampa, hermanos. Algo que siempre tenemos que estar buscando. Tenemos que estar examinándonos, buscando si hay raíces de esto en nuestro corazón. Me importa más cómo me ven los demás que lo que realmente hay en mi corazón. Es algo contra lo cual siempre tenemos que estar luchando. Me importa más parecer que tengo una relación profunda con Dios que realmente tenerla. Esta es una trampa mortal. Significa que lo que me importa no es mi relación con Dios y mi amor por Él. Lo que me importa es mi propia fama y mi propia gloria. El salmista oraba en el Salmo 115, versículo 1, y pedía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia y tu verdad. El salmista está diciendo: yo no quiero que me vean a mí. Señor, bloquea cualquier gloria que yo pueda tener. No me des gloria a mí, da gloria a tu nombre. Que tú crezcas y yo mengüe. La misma meta, el mismo deseo. Quiero que vean a Cristo, no que me vean a mí. George Whitefield, que predicó a millones y tuvo un tremendo impacto en el reino de Dios, un día recibió una pregunta o una propuesta de parte de personas que esperaban que él crearía su propia denominación, así como tipo bautistas George Whitefieldianos o algo por el estilo, ¿no? Con esa propuesta le llegaron, porque habían contemporáneos de él, autores y comentaristas y predicadores, que eso estaban haciendo. Estaban creando sus propias denominaciones. Entonces llegan con esta pregunta y su respuesta fue más o menos la siguiente: que perezca mi nombre y el nombre de Cristo perdure por siempre. George Whitefield perseguía la meta de exaltar a Cristo y menguar. Es que no me reconocen. Es que participé en lo de la iglesia, pero no me aplaudieron, no me dieron las gracias, nadie se dio cuenta. Exalta a Cristo y que perezca tu nombre. Esa es la meta en la vida cristiana. Hay otra famosa cita que supuestamente estaban tratando de investigar de dónde salió esta cita. Supuestamente es de un obispo alemán, aunque no estoy del todo convencido todavía, pero eso no importa, ¿no? Realmente la fuente original no importa. También ilustra nuestro tema. La meta de este hombre era: predica el evangelio, muere y se ha olvidado. Predica el evangelio, muere y se ha olvidado. Es la meta de su vida. Esa meta es famosa en los Estados Unidos. Entras a oficinas pastorales, ahí está en placa, arriba del escritorio pastoral, arriba del estudio pastoral. Es famosa en los Estados Unidos. Hay pastores, hay creyentes que enmican eso y lo ponen en su escritorio en el trabajo, lo ponen en sus casas. Es otra manera de expresar la meta de Juan. Predica el evangelio, muere y se ha olvidado. ¿Cuál es la meta del mundo? Que me recuerden, que no me olviden. Ponen ahí estos que construyen un monumento en su tumba, ¿no? Una pirámide casi, para que no me olviden.
Esa no es la meta del creyente. La meta del creyente es que Cristo sea exaltado y yo desvanezca, yo desaparezca de la foto. Si realmente perseguimos esto, vean, Dios te usará. Si este es el deseo de tu corazón, no tu propia gloria, que Cristo sea exaltado. Si tú estás persiguiendo eso, si en verdad es la meta de tu corazón, Dios te usará. Dios no me usa, hermano. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué estás buscando? Dios bloquea a las personas que quieren exaltarse a sí mismos, que quieren engrandecerse, que quieren robarle su gloria. Dios nos usará si esta es nuestra meta. Y no solo nos usará, sino cumplirá en nosotros lo que Dios dijo de Abel en Hebreos 11:4. Se cumplirá en nosotros que aún después de muertos hablaremos. Él estando muerto aún habla. Si realmente fue nuestra meta predicar el Evangelio, morir y ser olvidado, Dios nos usará aún después de muertos. Es lo que hemos visto este año. En las muertes de MacArthur, John MacArthur, Charlie Kirk, Voddie Baucham. Lo hemos visto. Estando muertos, aún hablan. Incluso en un sentido hablan más. Dios los sigue usando grandemente. Hermanos, nosotros no tenemos que ser creyentes famosos en el mundo para que esto se cumpla en nosotros. Es muy importante entender eso. La gran mayoría de los creyentes que han vivido a lo largo de la historia, y muchos de los más usados por Dios, no están en Hebreos 11, en la lista de los famosos del Salón de la Fama de la Fe. A ver, vamos a buscar. No están registrados ahí. Ni fueron famosos en el mundo. Son creyentes que para el mundo en gran medida habrán sido personas anónimas. Creyentes anónimos. ¿Pero son anónimos para Dios? No. Y no serán anónimas ni olvidadas en la eternidad, porque en este mundo buscaron y se cumplió en ellos la meta de exaltar a Cristo, aunque ellos mismos fueran en gran medida invisibles y menguaran. Quien realmente persigue la meta de que Cristo crezca y yo mengüe, puede trabajar en cooperación con otros. No, a mí, díganme, yo solito. A mí no me pongan con otros, yo no trabajo bien en equipo. No, a mí denme algo yo solo. El que tiene la meta de que Cristo crezca y yo mengüe puede trabajar en cooperación con otros. Puede trabajar tras bambalinas, sin aplausos, sin reconocimiento. La persona que realmente tiene esta meta se va a poner a trabajar, aunque sus aportaciones sean anónimas y aunque nadie lo exalte. Esta persona va a andar buscando oportunidades para trabajar, sin que lo tengan que estar arreando y obligando. Tenemos la costumbre, y yo sé que es igual aquí, no andamos arreando en el servicio de Dios. ¿Quieres servir? Te pones a servir. No sirve de nada que estén con el látigo. Oigan, hermanos, a ver, vamos a denunciar aquí públicamente al hermano que no hizo bien el aseo, no sé qué. No. Tú solo te estás robando si no haces lo que tienes que hacer en las oportunidades que Dios te da. La grandeza de Juan el Bautista está en que reconoció su lugar. Entendió que lo más grande que él podía hacer en su vida era exaltar a Cristo. Igual que Pablo, igual que George Whitefield y muchos otros. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Lo más grande que tú puedes hacer con tu vida es exaltar a Cristo donde te ha puesto.
Y si tú no andas persiguiendo eso, si tus metas en la vida son todo menos esto, casa, coche, éxito, placer, viajes. Ah, sí, también. Ah, sí, a ver, ¿dónde? Déjame revisar aquí en la lista. Ah, aquí también viene glorificar a Cristo. También está en la lista. No, algo anda mal ahí. Si tú no andas persiguiendo la exaltación de Cristo, si ese deseo no te define, algo anda mal. Estás desperdiciando tu vida. Todo lo demás es basura. Pero la gloria de Cristo nunca menguará. ¿Qué estás buscando en este mundo y el tiempo que tienes aquí? ¿Que Él crezca y tú mengues? ¿Qué te trae gozo? ¿La gloria de Cristo o tu propia gloria? Vamos a orar.